Muy bien, ya estamos grabando esta clase. Esta clase es la segunda sesión de jurisprudencia. Bienvenidos nuevamente a todos. Les agradezco su tiempo y espero que sea de utilidad para su conocimiento y su futuro como futuros abogados de este país, que es tan importante que todos tengamos los abogados entre nuestro haber una cultura jurídica y una lógica jurídica. Y la lógica jurídica solo se adquiere con el aprendizaje. La lógica jurídica es esta lógica que el profesional del derecho debe de tener para poder encauzar a un cliente, para poderlo aconsejar, pero sobre todo para poderlo representar ante las autoridades. Entonces, con estas clases lo que estamos tratando es que respecto a lo que es jurisprudencia y en mucho el campo del derecho, ustedes vayan desarrollando esta habilidad de entender. Acuérdense que las leyes están impresas, las leyes existen. Yo personalmente creo que no es indispensable que te machetees una ley, porque lo importante es que sepas en dónde está, en dónde vas a consultar cuando requieras. Pero sí es importante que tengas la noción de lo que está legislado, de lo que hablan las leyes. No te la aprendas tal vez al pie de la letra, pero que sí sepas que ese tema está legislado y está en tal o cual ley. Bueno, de eso hoy vamos a aprender en dónde está el fundamento de la jurisprudencia. Ya habíamos visto en la clase pasada que la jurisprudencia es un área donde lo que importa es que haya 5 sentencias ejecutorias consecutivas sin ninguna en contrario de los jueces, de la autoridad judicial. Eso es jurisprudencia. Hay ocasiones en que la ley tiene lagunas y entonces es importante saber qué opina el juez y la interpretación que hace el juez de la ley es, es el nuevo sentido que va a tomar esa ley para aplicarla en el caso particular que ustedes requieran. Hay ocasiones en que con respecto a una misma situación, un juez opina de una manera y otro juez, en un caso muy similar, con las mismas circunstancias, interpreta la ley de otra manera. Entonces, aquí empezamos a ver contradicción. ¿Por qué un juez creyó que el color este era rosa y otro juez creyó que era lila? Y bueno, pues así lo dijo y cuando se dicta la sentencia es cosa juzgada. Así es, legalmente hablando. De tal suerte que se vio la necesidad en el derecho de unificar criterios de los jueces. Y para esto se decidió que cuando 5 jueces deciden en el mismo sentido, interpretan de la misma manera la laguna que existe en la ley, entonces, y no hay ningún juez durante que se dicten estas 5 sentencias durante el periodo donde se van dictando estas 5 sentencias, no hay ninguna que opine diferente a estos jueces, entonces se hace jurisprudencia. Y entonces ustedes como abogados van a poder apelar a esta interpretación que ya se hizo anteriormente a su caso para que el juez en donde ustedes están aplicando para
un caso para defender a alguien, el juez ya tenga ese criterio, ¿ok? Y entonces, en esta materia, vamos a ver cómo surge la jurisprudencia, por qué esta necesidad, en qué artículos se fundamenta, recordándoles que cuando uno hace una demanda, tienes que fundamentar de acuerdo a la ley todo lo que digas, ¿ok? Tienes que poner, estoy pidiendo esto porque en el artículo tal de la ley tal dice tal. Y en base a esto van a tener ustedes, gracias a esta materia, las bases para saber que en dónde buscar jurisprudencia, si es que existe jurisprudencia que hable de lo que ustedes están pidiéndole al juez en el determinado asunto, y si esto ya existe y es a su favor, pues qué maravilla. Ojo, va a haber jurisprudencia puede haber jurisprudencia en ambos sentidos, ¿eh? A favor de ustedes y en contra de ustedes. Entonces van a tener que aprender a manejar la jurisprudencia para ver qué sí van a poner y cómo van a fundamentar sus dichos. Bueno, dicho lo anterior y como un paréntesis, quiero decirles que ya subimos el segundo cuestionario para esta semana y que ahorita durante la clase vamos a ver las respuestas a las preguntas. Por si quieren tener pluma o papel y pluma, para que vayan viendo dónde está la respuesta a su pregunta. O si ya tienen ahí, pueden tener en la pantalla sus preguntas si quieren ir tomando nota de las respuestas, así ya tienen su tarea hecha y matamos 2 pájaros de un tiro. En caso de que tengan alguna duda, por favor, háganmela saber. Me voy a ir un poquito rápido porque tenemos 1 hora y generalmente se nos va 1 hora y media en la clase y la verdad es que no quiero ni aburrirlos, pero tampoco quiero que se queden con dudas. Recuerden que aquí la intención es que todos juntos crezcamos y que yo sea de utilidad para transmitirles algún conocimiento, si no, pues qué caso tiene que les dé la clase. ¿Ok? Denme un minuto nada más, por favor, para compartirles una presentación que preparé y que me digan, esto sí, por favor, díganmelo por el micrófono. Sí, se ve la presentación. Muy bien. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, maestro. Sí se ve, maestro. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, pues como ya les dije, entonces esta es la segunda clase de jurisprudencia. El tema que vamos a ver hoy es la consolidación de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano. ¿Cómo la jurisprudencia se consolida? Porque no crean que siempre se aceptó la jurisprudencia, ni crean que siempre se permitió legalmente. Hubo momentos en que vamos a ver cómo por diferentes ideas y leyes de épocas en México se suspendió esta práctica. Pero vamos a empezar platicando cómo el Código de Procedimientos Federales de 1897 se concibió durante el gobierno de Benito Juárez. En 1872 inició don Benito bueno, ahí no inició, pero era un periodo de gobierno de él, y entonces se concibe este ordenamiento, y era el ordenamiento
que la idea es que diera certeza y que organizara y facilitara la labor de los tribunales federales. Pero cuando llega Porfirio Díaz en 1896, en su segundo periodo, empezó a haber una gran influencia francesa en el derecho como en todo el país. Hubo la clase burguesa de ese entonces, creía que era muy elevado el pensamiento francés, las costumbres francesas, y entre todo lo que ellos creían también que era mejor la filosofía francesa. Entonces, se entró en desuso el uso de la jurisprudencia y entonces se le prohibía a los jueces hacer interpretación de una ley y se le ordenaba que se fuera al estricto sentido de lo que decía la ley, que no pensara qué quiso decir el legislador al hacer la ley, sino exactamente lo que dice la ley, tú de ahí no te puedes salir, ¿ok? Entonces, debo decirles que en el Código de Procedimientos Federales se contemplaban diversos aspectos, entre los cuales destacaban el juicio ordinario y sumario, el juicio hipotecario, la jurisdicción voluntaria, diversos recursos ante autoridades administrativas. Todo esto se contemplaba también la ley orgánica del Poder Judicial. La ley orgánica, acuérdense que es la que organiza el Poder Judicial, es la ley que dice cómo funciona, quién está arriba, quién está abajo, qué límites tiene, qué alcances tiene, ¿ok? Todo esto quedó dentro de este código, pero también ahí quedó inmersa la regulación sobre el juicio de amparo. No había una ley de amparo en ese entonces. Lo que había era un código de procedimientos federales y dentro de estos procedimientos federales se veía el amparo. Tenemos que entonces, como les decía ahorita, a principio del régimen porfirista, la obligatoriedad de la jurisprudencia para todos los tribunales estaba contemplada en el artículo 47 de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, ¿ok? En 1897 se suprime la institución de la jurisprudencia cuando se deroga esa ley por un nuevo Código de Procedimientos Federales y en su artículo 6, este nuevo código que nace en el 1897, decía que no se podía hacer jurisprudencia, ¿ok? Y este código deroga el anterior y entonces queda ya sin validez, ya los abogados no podían hacer uso de esta fuente de derecho. Y se decía lo que les comenté hace un momento, que el juez tenía que aplicar estrictamente lo que decía la ley, no podía hacer su interpretación personal. Y entonces, en ese periodo, deja de usarse la jurisprudencia. Pero tenemos después, en 1908, el reconocimiento expreso de la jurisprudencia en el Código nuevamente de Procedimientos Civiles. A partir de 1908, el 26 de diciembre, Porfirio Díaz promulgó un código de procedimientos que sale y queda vigente a partir del 5 de febrero de 1909. Y entonces aquí se regulan los procedimientos federales en materia civil, pero también está inmerso el juicio de amparo. ¿Ok? En este código se incluye nuevamente la jurisprudencia. Y aquí empieza, a partir de entonces no se ha vuelto a quitar el uso de la jurisprudencia en el país. Aquí empieza la consolidación del uso de esta fuente.
El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 contemplaba una sección especial para la jurisprudencia de la Corte en sus artículos 785 a 787. Lo que está en rojo es respuesta, es la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué artículos dan la obligatoriedad de la jurisprudencia en esta época? Son los artículos del 785 al 787. Esto lo tenemos en la página 71 de su libro de texto, ¿ok? Después viene qué decía cada uno de estos artículos. El 785. La jurisprudencia que se establezca por la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo solo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales. ¿Qué significa este artículo? Que decía que solamente se podían interpretar artículos de la Constitución y entonces en ese sentido solo se podía hacer jurisprudencia que interpretara las leyes constitucionales. La pregunta número 2, por eso están en rojo los 3 artículos, es que la necesidad de que ustedes pongan qué decía cada uno de esos artículos. Los van a transcribir el 785, 786, 787. Está en la página 71 de su libro. El artículo 786 del Código de Procedimientos Civiles de 1908 dice: las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia votadas por mayoría de 9 o más miembros constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en 5 ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. Lo que hablábamos ahorita, que sigue siendo actualmente la jurisprudencia. Lo que han cambiado son los votos de los ministros. En ese tiempo había 2 salas, cada sala con 5 ministros, y se supone que las 2 salas tenían que votar y 9 de los 10 ministros, además de un presidente, son 11, además de un presidente, pero 9 de los ministros tenían que votar a favor para que esta ejecutoria pudiera ser jurisprudencia, estas ejecutorias, estas 5 ininterrumpidas. Y el artículo 787 dice que la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparos es pública, es los jueces de distrito tienen que poderla publicar, ¿ok? Aquí hay un error en la redacción, pero se las digo. Dice: la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparo es obligatoria para jueces de distrito. La misma Suprema Corte de Justicia respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin embargo, contrariar la jurisprudencia establecida. Ojo, ellos mismos pueden no estar de acuerdo, ya sea que cambien los jueces, ya sea que cambian de opinión, que cambian las circunstancias, y entonces la misma Suprema Corte tiene la autoridad para dictar una sentencia contraria o no aceptar una jurisprudencia por los cambios que pueda haber. Eso se facultaba en el artículo 787. Luego tenemos que de estos artículos se puede concluir que la jurisprudencia se integraba solo tratándose de ejecutorias de amparo dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Ningún otro juzgado podía hacer jurisprudencia, solo la Suprema Corte de Justicia, y a través de las cuales se interpretaba algún precepto de la Constitución Federal. ¿Ok? Así inicia. Eso era sobre lo que se podía hacer jurisprudencia según el Código de Procedimientos Civiles de 1908. Y esa interpretación debía de ser uniforme por 5 ejecutorias y aceptada por 9 o más ministros. Todo esto les va a servir, esta información, muchachos, para ir comparando lo que sucede actualmente.
Por eso es importante que conozcan cómo nace, cómo arranca. La jurisprudencia emitida conforme a esos requisitos era obligatoria para la propia Corte. Ya estaba un juez obligado a observar una jurisprudencia si es que existía. Y ahí es importante que sepan que en estos artículos se fundamentaba la obligatoriedad del uso de la jurisprudencia, ¿ok? Y era obligatorio para todos los jueces de distrito, ¿ok? Y otorgaba al órgano emisor la facultad de contrariarla mediante razones y motivos de criterios sostenidos en contra para desvirtuarla. Las cosas pueden cambiar, la situación, las sugerencias. Entonces, el mismo órgano que emitía la jurisprudencia la podía contrariar si existían razones suficientes y explicaban los motivos, ¿ok? En el artículo 4 dice: quedan derogadas todas las leyes de procedimientos federales en el ramo civil anteriores a la fecha. O sea, se derogaba el Código de Procedimientos Civiles federal de 1897, ¿ok? Y entonces, este de 1909 es el que queda vigente, y entonces esto vuelve a darle ya legalidad al uso de la jurisprudencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ¿qué dice y cómo se ve la jurisprudencia en la Constitución? Bueno, pues a pesar de que en el texto original de la Constitución del 17 no se consideró la jurisprudencia, dos de sus artículos mediaron implícitamente sobre la creación y vigencia de la misma. Así, el primer párrafo del artículo 94 determinaba la composición, funcionamiento y forma de resolver de la Suprema Corte de Justicia. Y el artículo 8, transitorio, establecía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los amparos que estuvieran pendientes, ajustándose a las leyes actuales en vigor. Ahí le daba la facultad a la Suprema Corte de Justicia para ver de estos asuntos. De esto anterior podemos deducir que fue el Código de Procedimientos Civiles de 1908 el ordenamiento que continuó vigente, el cual reglamentaba el juicio de amparo y entonces los preceptos en materia de jurisprudencia, en tanto que no se promulgara una nueva ley, porque estos dos artículos de la Constitución facultaban a este Código de Procedimientos para seguir vigente. Pregunta del cuestionario 2. En nuestros días y después de diversas reformas constitucionales federal, la Constitución Federal aborda el tema de la jurisprudencia en los artículos 94, 99 y 107. ¿Ok? En estos artículos actualmente es donde podemos encontrar el tema y el fundamento de la jurisprudencia. El artículo 94 dice: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Vean qué importante. Primero, estos artículos son los que les van a dar fundamento, van a tener que incluir en sus demandas cuando ustedes invoquen alguna jurisprudencia. Aquí están los artículos 94, 99 y 107 de la Constitución, ¿ok? Recordando que la Constitución, los tratados, las leyes que emanen de ella, son la ley suprema del país, ¿ok? Pero hay otra cosa que es muy importante que deben observar aquí, es que ya se permite entonces en este artículo 94 que se haga jurisprudencia no solo sobre artículos constitucionales, sino también sobre leyes y reglamentos federales o locales.
y sobre tratados internacionales. Antes de que se permitiera la jurisprudencia y el amparo para tratados internacionales, había otro recurso que quedó abolido. Y aquí este dato es importante que ustedes lo conozcan, lo comprendan y sepan entonces en dónde van a fundamentar sus demandas cuando invoquen jurisprudencia. ¿Ok? El artículo 99 constitucional es relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde 1996 prevé que los casos en que haya contradicción entre tesis jurisprudenciales sustentadas por alguna de las salas de ese tribunal y las de la Corte, la resolución corresponderá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Puede haber contradicciones. Fíjense qué importante y qué interesante. Porque 5 jueces pueden dictar sentencias ejecutorias consecutivas sin ninguna que haya en contrario en un sentido. Y después se pueden otros 5 jueces dictar dictar sentencias ejecutorias, 5 consecutivas, sin que ninguno diga lo contrario, en el sentido opuesto. Entonces, cuando hay una oposición de jurisprudencias, será la Suprema Corte en pleno la que va a decidir cuál de las dos tesis es la que debe de prevalecer, porque sí se puede dar. Ok. Por su parte, la fracción 13 del artículo 107 constitucional dispone: cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el pleno de la sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe de prevalecer como jurisprudencia. ¿Cuál es la importancia de este artículo? Pues que cuando vayamos a estar nosotros en algún pleito jurídico y nuestro contrario ponga una tesis de jurisprudencia, invoque alguna jurisprudencia, nosotros tendremos que buscar si hay jurisprudencias en contrario a esta que invoca nuestra contraparte. Y si es así, entonces la Constitución en la fracción 13 del artículo 107 nos autoriza a que nosotros denunciemos esta contradicción ante la Suprema Corte, ante la sala, en pleno, para que estos resuelvan cuál jurisprudencia, si la que está usando nuestra contraparte es válida o no es válida. Ojo, eso también, al darse cuenta, el mismo tribunal puede hacer la denuncia, también el Procurador General de la República puede hacer este llamado ante la Suprema Corte de Justicia para que el Pleno resuelva cuál de las dos jurisprudencias. El mismo juez que está viendo del caso, al ver esa jurisprudencia, generalmente los jueces revisan si hay jurisprudencia en contrario y entonces te hacen el apercibimiento o se va a un juicio aparte, aleatorio a tu juicio, hasta que tu juicio se suspende hasta que no se resuelva esta controversia que se va a presentar ante la Suprema Corte. Pero ustedes también lo pueden invocar, las partes que están involucradas en el juicio. El párrafo transcrito comprende lo relativo al método de integración de la jurisprudencia denominado por unificación. ¿Ok? Es pregunta también. Esto debe de estar. Gracias.
Esto debe de estar en la página 74, es la respuesta a la pregunta 4, ¿ok? Que se conoce por el método conocido por unificación, y esta es la respuesta. Y es cuando el pleno de la sala decide y unifica criterios que sean contradictorios de tesis jurisprudenciales, ¿ok? Consiste en que la Suprema Corte va a estudiar ambas tesis y va a decir cuál de las dos debe de cambiarse, o cuál de las dos tiene más razón, o cuál parte de razón tiene la primera, cuál parte de razón tiene la segunda. Y el caso es que va a unificar los criterios para que no exista contradicción. Y esto es de todos los días. Entonces, es parte de que aprendamos a manejar la jurisprudencia y a invocarla o a utilizarla, y la verdad es súper útil, porque cuando encontramos una laguna en una ley, entonces el juez es el que tiene que decir qué sentido le quiso dar el legislador, cuál era la intención del legislador al escribir eso, para que nosotros podamos realmente utilizar una jurisprudencia. Debemos de normalmente conocerla. Ahora, no es necesario conocerla, toda la jurisprudencia. Tú entras a la página de la Suprema Corte de Justicia, pones el tema, ¿ok?, que quieres conocer, y ahí te salen las jurisprudencias relativas a ese tema. Bueno, tenemos que en 1919 entonces aparece la Ley de Amparo, que sustituye al Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908. En cuanto a la reglamentación del amparo, solamente se saca la parte del amparo del Código de Procedimientos, y entonces el 18 de octubre de 1919 es aprobada esta ley y entra en vigor el 22 de octubre de 1919, ¿ok? Y la jurisprudencia se encontraba regulada en sus artículos 147 a 150. Esta es la quinta pregunta de nuestro cuestionario. ¿Qué artículos de la Ley de Amparo regulaban la jurisprudencia del 147 al 150? La Ley de Amparo de 1936, llamada en un principio Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aprobada. Es bien importante, muchachos, que sepan que las leyes, cuando se aprueban, no es cuando entran en vigor. Una ley entra en vigor cuando es publicada en el Diario Oficial, ¿ok? Entonces son fechas diferentes, las fechas en que se aprueban a las fechas en que entran en vigor. Me di cuenta porque en el cuestionario pasado muchos de ustedes me daban fechas equivocadas de cuando entraron las leyes de amparo en vigor, ¿ok? Fíjense siempre que se les pregunta, ¿cuándo se aprueba o cuándo entra en vigor? ¿Ok? Esta ley, por ejemplo, en 1936 se aprobó el 30 de diciembre de 1935, pero entra en vigor, se puede aplicar a partir del 10 de enero del 36, que es lo que se tardó en publicarse, en salir en el diario o en el semanario. Entonces, es importante que, bueno, en el caso de las jurisprudencias deben de salir en el semanario, las leyes deben de salir en el periódico oficial, en el diario oficial, ¿ok? Y son fechas diferentes para que no se confundan. ¿Y cuál es la que nos importa?
generalmente la que usamos en nuestras demandas es a partir de que entra en vigor. Sobre todo cuando quieres hacer una ley retroactiva, a veces no nada más es importante cuando se aprobó, sino cuando empezó a poderse usar, porque hay leyes que cambian artículos radicalmente y hay abogados que quieren hacer valer la nueva ley porque ya cambió algo que les favorece a sus clientes, pero no la pueden solicitar su validez hasta que haya sido puesta en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación y a su vez entrado en vigor. Y entonces ahora sí, ya causa efectos, ya es obligatoria para que se utilice en toda la República. Esta ley de amparo deroga la ley que reglamentaba los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal de 1919, que es la que veíamos ahorita. En su conformación original, regulaba a la jurisprudencia en los artículos 192 a 197. Esta también es pregunta del cuestionario. ¿Qué artículos de la Ley de Amparo de 1936 regulan la jurisprudencia? Del 192 al 197. El 192 señalaba que la jurisprudencia establecida por la Corte en sus ejecutorios de amparo solo podría referirse a Constitución y demás leyes federales. Acuérdense, ahorita ya se permite también que se haga jurisprudencia sobre tratados internacionales, sobre leyes locales. En este entonces, estamos hablando de 1936, solo se permitía que se hiciera ejecutorias de amparo que se refirieran a la Constitución y a las leyes federales. Todavía no llegábamos al punto en donde todas las leyes locales se podían cuestionar. El artículo 193 remitía a la jurisprudencia a las salas. Sus ejecutorias constituían jurisprudencia siempre que lo resuelto en ella se sustentara en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que fueran aprobadas por un mínimo de 4 ministros. Aquí ya cambió. ¿Se acuerdan que antes necesitábamos 9 ministros? Bueno, ahora cambia en este artículo 93 y se solicita que sean 4 ministros. Pero volvemos con el fortalecimiento de que tienen que ser 5 sentencias ejecutorias continuas y que no haya una en contrario. Creo que después de esta clase nos va a quedar bien claro qué es la jurisprudencia. El artículo 94 abordaba el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia, diciendo que sería obligatoria para los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los tribunales de los estados, ¿ok? Aquí ya se amplía el poder también para los estados, para el distrito, que ya no existe el Distrito Federal, y los territorios federales, ya no existen. Pero en aquel entonces había un Distrito Federal y había territorios. ¿Alguien sabe cuáles eran los territorios en la República Mexicana? No, ni idea. Antes no había tantos estados en la República Mexicana. Antes la parte que es Baja California y lo que es Quintana Roo eran territorios. Y antes, todavía antes, Yucatán llegó a ser departamento. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues que estos lugares no tienen autonomía para escoger a sus autoridades. Los ponía el gobierno central, el presidente de la República, hagan de cuenta, mandaba quién iba a ser el que iba a gobernar estos territorios y las leyes que se aplicaban eran las leyes federales, no tenían leyes locales. ¿Ok? Con los años
Tanto Baja California Norte como Baja California Sur y Quintana Roo se hicieron estados y ya conforman. Y ahora acabamos de ver últimamente que el Distrito Federal... Es que me lo encontré así. ¿Y quién me puede...? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Carmen. Les digo entonces que hace poco el Distrito Federal dejó de ser Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México y entonces ya tiene su propia cámara, ya tiene como un gobernador, que es la jefa de gobierno, y esto va evolucionando, por eso luego las leyes van quedando obsoletas, pero en ese momento había la instrucción por el artículo 194 que todos estos lugares y estos jueces, estos magistrados, estaban obligados a observar la jurisprudencia. Es decir, ellos no podían emitir una sentencia que contrariara una jurisprudencia. Tenían que tomar en cuenta la jurisprudencia para emitir sus sentencias. Y el artículo 195 hacía mención de la facultad de la Corte para contrariar su propia jurisprudencia, siempre que el alto tribunal tuviera razones para variarla y que estas razones se refirieran a las que tuviera presentes para establecer la jurisprudencia contrariada. Es lo mismo que venimos arrastrando de antes se hablaba en un solo artículo, luego en 2 artículos, ahora ya son más artículos, ya cada artículo habla de una de estas cosas. ¿Cómo es? Pues que se tiene que, denme un momento por favor, se tiene que dar 5 sentencias que sean consecutivas y que no se contraríen por ninguna otra ley, otra ejecutoria en contrario, que son obligatorias para todos los jueces, que tiene la Suprema Corte la autoridad de dictar una en contrario siempre y cuando motive y funde esto. Y el artículo 196 ordenaban a las partes que cuando invocaran la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparo lo hiciera por escrito, expresaran el sentido de la jurisprudencia y designaran las ejecutorias en que la sustentaban. Es decir, tenían a fuerza las partes que decir, invoco tal jurisprudencia para que valiera, ¿ok? Si no la ponías, pues a lo mejor el juez la usaba, pero no la tenía, no te hacía ¿cómo les digo? El beneplácito, la deferencia de decir, mencioné tal, me basé en tal jurisprudencia, pero si la parte quejosa o a la parte actora invocaban tal jurisprudencia, ¿ok? Entonces el juez estaba obligado en su ejecutoria, en su sentencia, invocarla y decir qué decía y cómo esto influye en su sentencia, en lo que él dictamina. El artículo 197, en este artículo se hacía referencia al medio de difusión de la jurisprudencia emitida por la Corte. Acuérdense que desde Benito Juárez, lo vimos en la clase pasada, todas estas ejecutorias deben de ser publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Por qué se deben de publicar en el Semanario Judicial de la Federación? ¿Por qué creen, muchachos, que se debe de publicar? Por si hay alguna situación contraria. ¿Sí? ¿Por qué más?
Como usted repitió antes, maestro, para que se dé a conocer que ya están vigentes. ¿Sí? ¿Por qué más? Para que sea oficial. ¿Sí? Para ¿Qué tener más? acceso a ellas. Eso es lo importante, porque imagínense que ustedes y yo como abogados tuviéramos que revisar todos los juzgados de todo México para ver qué dijo sobre cada caso un juez. Entonces aquí tenemos la ventaja de que en el semanario están todas clasificadas y en el momento en que nosotros queremos utilizar una o ver qué se ha dicho al respecto de nuestro caso, tú te vas sobre el tema y entonces en el semanario está todo publicado, ahí se clasifica y ahí lo vamos a encontrar muy rápido. Si no, sería casi imposible que algún abogado conociera todos los criterios de todos los juicios de toda la vida jurídica de México. ¿Están de acuerdo? Y en cambio aquí ya está el compendio, ya está todo ahí, y ahí es donde uno va y revisa qué se ha publicado, qué sentido le dio el juez a una sentencia, qué opinó sobre una ley, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, si alguien ha opinado, si otra gente más ha notado esta laguna que ustedes están notando, en fin, si no sería pues un caos, porque el de Yucatán no sabe lo que dijo el de Baja California y el de Distrito no sabe lo que dijo el, saben, o sea, hay muchos ámbitos, hay muchos estados, hay muchas instancias, hay muchos temas, a lo mejor yo soy más especialista en civil y me llega un caso fiscal y desconozco totalmente, o tengo la materia laboral, alguien no es tan diestro en la materia laboral y por alguna causa tiene que representar a alguien en esta materia. Bueno, aquí vamos a poder encontrar, ahorita más adelante vamos a ver qué salas ven de qué tema y ya ustedes, esta parte también es importante porque van a saber dónde buscar y cómo buscar. La verdad es que ahora con la tecnología, gracias a Dios, en el Internet se encuentra todo y para ustedes va a ser mucho más fácil cuando estén ejerciendo encontrar jurisprudencias y fundamentarlas y hacer sus investigaciones respecto a cualquier tema. Pero la intención de esto es que haya ese orden y que ahí uno pueda ir y ver qué se está publicando, cuál es el sentido que se le está, qué interpretación le dan los jueces. La consagración constitucional de la jurisprudencia viene a darse ya y ya es indiscutible en 1951. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, en el 51, y debido a la gran cantidad de rezago que había en la resolución de asuntos que hacía la Suprema Corte de Justicia, se vio obligado a reformar diversos artículos constitucionales y así se reformó el artículo 94 del que hablábamos ahorita, de la Constitución Federal, para crear tribunales colegiados de circuito en materia de amparo. Van a ir ustedes aprendiendo qué tribunales ven cada cosa. Tú no puedes presentar ante la Suprema Corte de Justicia cualquier juicio, ni puedes presentar ante un juzgado local cualquier tema. Hay autoridades que van conociendo respecto, ya sea materias, hay juzgados civiles, no sé si ya saben, pero hay juzgados civiles, juzgados penales, la Junta de Conciliación y Arbitraje para lo del trabajo, tribunal administrativo para cuestiones fiscales o cuestiones contra el seguro social. Así, los tribunales colegiados de circuito van a ver el amparo, ¿ok? La Suprema Corte de Justicia no podía con tanto trabajo, entonces se tienen que crear tribunales que vean ciertos asuntos y entonces así nacen estos tribunales de circuito para el amparo. Entonces,
Aquí vamos a darnos cuenta que el conocimiento de los amparos se divide entre estos órganos y la Suprema Corte de Justicia. Los tribunales de circuito van a conocer de las infracciones procesales, mientras que la Suprema Corte, las salas y el Pleno van a resolver el fondo. ¿Ok? Y aquí luego vamos a aprender del amparo directo y del amparo indirecto. Uno ve el proceso, cómo se llevó a cabo un proceso judicial y que llega a ser inconstitucional y se apela al amparo por el daño que te causa. Y el otro, la Suprema Corte, ahí se resuelven los juicios, el fondo. ¿Ok? Ok, en el artículo 107 se incluye la institución de la jurisprudencia y se establecieron las bases a que se sujetarían las controversias de las que hablaba antes el artículo 103 de la Constitución pasada. ¿Ok? La Suprema Corte de Justicia y sus salas en esa época eran las únicas facultadas para establecer jurisprudencia. Ahora ya tenemos entonces también los tribunales colegiados de circuito. Va ampliándose la esfera de quienes pueden hacer jurisprudencia, por eso los mencionamos, por eso salen a flote en esta materia, y es importante que ustedes como abogados conozcan esta génesis de cómo va surgiendo, cómo van naciendo, por qué nacen y qué temas se ven y en dónde se ven. La práctica les va a dar mucha experiencia, pero es muy vergonzoso llegar a un despacho jurídico a trabajar y que te pidan hacer alguna demanda de amparo y no sepas a qué juez se dirige, no sepas a qué autoridad lo vas a dirigir, o te pidan hacer una demanda de cualquier tema y no sepas cómo se fundamenta, no sepas que tienes que estructurar las leyes que estás invocando y por qué ese juez al que tú le presentas tu demanda es competente para conocer de ellas. Bueno, aquí están las competencias según la Constitución, ¿ok? Después tenemos el otorgamiento de la facultad para crear jurisprudencia a otros órganos. Ya no solo va a ser la Suprema Sala, ¿ok? Ni los tribunales de circuito. Va a haber nuevos jueces que tienen autoridad para crear jurisprudencia. Esta reforma es de 1967 y tenemos la misma situación. En la década de los 60, por el gran rezago que tenía la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de la nación, se ve la necesidad, el 25 de octubre de 1967, de hacer una reforma de los artículos 94 y 107 constitucionales, y va a compartir, gracias a estos artículos, la facultad de emitir jurisprudencia a los tribunales colegiados de circuito. En 1967, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación solo podía derivar de la interpretación de la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales. A partir de esta reforma, se permitió la interpretación por medio de jurisprudencia de reglamentos locales, muchachos. Ya se puede hacer jurisprudencia también de reglamentos locales. Acuérdense que el Estado de Nuevo León tiene su propio Congreso y el Congreso hace las leyes estatales. Entonces, este artículo, estas reformas a la 94 y a la 107 ya permite que se hiciera esa interpretación por medio de jurisprudencia, tanto de reglamentos locales y que quedara sentada no solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también por los tribunales colegiados de circuito. Ok. El primer párrafo de la fracción 13 del artículo 107
que se reformó para regular las contradicciones de tesis de acuerdo del nuevo sistema de competencias que abarca a los tribunales colegiados, y las reformas propuestas pretendían lograr procedimientos que fueran más breves y más sencillos para que no tuvieras que presentar ante la Suprema Corte y que cosas llevan mucho tiempo estos procedimientos. Entonces, la idea es que se simplificaran las cosas y que la tramitación de los juicios de amparo fueran más expeditas y rápidas, y de ese modo poder hacer más efectiva la justicia, porque los juicios de amparo se presentan cuando hay una violación de una autoridad hacia un derecho constitucional que tú tienes. ¿Ok? Ahí se presenta un amparo y el amparo hace que el juez determine la suspensión del acto reclamado, es decir, que la autoridad te está deteniendo y está violando tu derecho de algo, no hay una orden, no hay una presunción, llegaron 2 policías, se meten a tu casa y te sacan sin una orden para entrar a tu casa, en fin, hay 1000 cosas que pueden suceder. Si fuera tan tardado presentar un amparo, pues de aquí a que le hablaste a tu abogado, el abogado presenta el amparo, en que se te da el amparo a favor y pasan 6 meses, pues a ti ya te metieron a la cárcel, ya te sentenciaron, ya te juzgaron, ya te golpearon, ya te maltrataron, y luego a los 6 meses te van a decir, disculpe, nos equivocamos, es que el procedimiento estaba mal. No serviría de nada. La idea del amparo es de que se suspenda el acto reclamado por la autoridad y entonces el juez ordena a la autoridad que envíe las pruebas o los elementos por los cuales está actuando de tal manera, y si lo está haciendo sin tener fundamentos, le ordena que suspenda esa acción. Por eso la idea de que tenía que ser breve y expedita, porque si no, no funciona. ¿Ok? Pero también tenemos gente que se quiere pasar de viva y entonces se dedican a robar, por ejemplo, y entonces ya tienen un amparo siempre que están renovando contra la autoridad de que los va a detener injustificadamente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se les otorga el amparo? Porque si Juan Pérez no ha robado, pues no lo han querido detener. Entonces Juan Pérez va con un abogado, el abogado presenta ante el tribunal un amparo que dice, presento este tribunal porque la policía estatal quiere detener a Juan Pérez sin motivo. Y entonces el juez le habla a la policía y le dice, a ver, tengo aquí, ¿quieres detener a Juan Pérez? Y la policía le dice, no, no lo quiero detener. ¿Qué motivo tienes para detener a Juan Pérez? No, pues no tengo ningún motivo, es que lo estás queriendo detener. Se te prohíbe que lo detengas porque me estás diciendo que no tienes ningún motivo. Entonces, le concede la suspensión provisional en tanto se resuelva que la autoridad le demuestre o no al juez lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. El juez automáticamente dicta una suspensión en lo que él revisa si es correcta o no la actuación de la autoridad. Y entonces los ladrones andan ya con un amparo en la bolsa y cuando llega la policía dicen, hey, no me puedes detener porque aquí el juez dijo que le demostraras por qué. Entonces, ojo, porque tiene doble lado esto, ¿verdad? Para bien y para los vivillos que se andan protegiendo de más. Que luego hay listas ya en los juzgados de amparos que están repetitivos y ya no siempre se van a resolver en su favor. A partir Disculpe, Lick, ¿podemos preguntar? Es que ese tema está muy interesante. Sí. ¿Pero tendremos tiempo? Mira, si quieres hazme la pregunta, trato de resolverte la duda, si puedo, si no la investigamos, y si no, la vemos ya específicamente en la siguiente clase, con mucho gusto. La pregunta es simple. En eso, en lo de los juicios de amparo, una persona que roba 1 kilo de barbacoa, ¿tiene la misma persona que roba 250 millones a la nación? No entiendo tu pregunta. ¿Tiene la misma persona? No. Creo o sea, es
es diferente persona. Aquí la persona que roba una mayor cantidad de dinero a la nación ya tiene un amparo en la mano. La persona que roba por necesidad 1 kilo de barbacoa para mantener a su familia no tiene el amparo. Sin embargo, va a la cárcel. Sí. Y la otra persona que roba más ya trae un amparo porque sabe que va a robar. Claro. Entonces, yo no sé por qué aplican un criterio cuando en la Constitución nunca especifica criterios. O sea, no hay criterios. Ahí robo es robo, ya sea la nación o ya sea 1 kilo de barbacoa. Eso te lo voy a rebatir un poquito, porque el Código Penal estatal y federal sí marca algunas diferencias. Son diferentes tipos de robo, ¿ok? Y las cantidades también tienen que ver, Roberto. No es lo mismo robar 200 pesos, es robo, sí, y va a meritar un juicio y lo van a sentenciar, es cierto. Pero no, la pena máxima por un robo que fue sin violencia, que fue sin armas, que fue de 1 kilo de carne, es diferente a la pena de un robo que fue premeditado, que llevó ayuda de varias personas, que es una persona más preparada, que el monto es de 250 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, la ejecución de la justicia debe de ser igual para todos. El robo es robo, pero sí hay atenuantes y agravantes en los códigos penales, ¿ok? O en los códigos civiles, o en los códigos laborales, o en el código fiscal, ¿ok? Es diferente, Roberto. Las multas o los castigos que se aplican sí varían, pero de que a ambos se les va a dictar orden de aprehensión, si hay una denuncia en tu contra, a ambos se les va a dictar, de eso no te quepa la menor duda. ¿Qué pasa? Que te digo, hay rateros profesionales que ya se la saben y traen su amparo en la bolsa y entonces a esos no los van a poder detener. Que te voy a decir otra, para un roto, un descosido. Entonces el policía agarra el amparo, lo rompe y le dice: a mí nunca me enseñaron nada, por eso lo detuve. ¿Ok? Digo, ninguna de las dos cosas son buenas, pero sí está, es viable, pero yo la única diferencia que encuentro entre las dos personas es de que uno traía corbata y el otro no. Esa es la única diferencia. Los dos respiran igual, claro, pero el otro traía ya la intención de eso, robar. eso. Y además se ayudó de gente y además utilizó varios recursos. O sea, hay ¿Por qué? ¿Por qué no pisó? ¿Por qué de perdido no pisó un... o sea, ni visitó al primer juez, al juez de control, ni lo visitó, ni lo tocaron? O sea, no se, es más, ni una orden de aprehensión salió. O sea, ¿en qué se basan? ¿Por qué? Si ya hay pruebas de que se robó, que hay gente, hay testigos, hay movimientos, hay cuentas, y el señor solamente robó 1 kilo de barbacoa por hambre de su familia. Sí, pero te repito, ahí la justicia, acuérdate que es ciega, debe de ser ciega, entonces la ley se hace para todos por igual y la corrupción en México y el dinero permiten que las personas que tienen más dinero puedan evadir obligaciones. Eso no implica que sea legal, eso es de facto, eso es en la práctica, pero eso no implica que esto sea legal. Maestro, pero aquí es como lo interpretan los jueces, por eso es la jurisprudencia, lo que usted tocó al principio. ¿Cómo lo va a interpretar cada juez la ley, no? Es correcto. Esto, pero acuérdate que, Francisco, la jurisprudencia no es para interpretar un acto de autoridad,
la jurisprudencia es para hacer valer el criterio de 5 jueces en el sentido de la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley, o la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley estatal, de un reglamento estatal, ¿ok? La jurisprudencia va enfocada a las leyes, ¿ok? No a los actos de una autoridad. El amparo va contra el acto de autoridad. La jurisprudencia va contra el criterio que tuvo una ley. Voy a buscar una ley en una próxima clase para explicar, para que veamos cómo hay leyes que tienen lagunas. Entonces, para eso sirve la jurisprudencia, para ver qué sentido. Hace rato en la mañana traía una ley que les iba a decir y ahorita ya se me olvidó, pero hagan de cuenta que dice la ley que la multa girada por una autoridad tiene que llevar una firma autógrafa. Okay. Maestro, está muy interesante su clase. En los trabajos o las tareas que nos puede encargar, ¿no podrá realizarnos un laboratorio para aplicar estos conceptos con ejemplos? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, ahorita lo único que necesito es que se vayan todos los alumnos haciendo un mismo criterio, porque no es tu problema, por supuesto, pero tengo que revisar 350 tareas a la semana. Y entonces, si ponemos aparte foros y laboratorios, nos vamos a ir a 600 o 700 revisiones. Y la verdad es que mientras no yo haga que se uniformen los criterios para hacer tareas, que aprovecho el espacio para pedirles que la tarea la presenten en Word y pongan el formato de pregunta-respuesta abajo, porque luego me lo ponen todo como párrafo y se pierde más tiempo en encontrar cuál es la respuesta, cuál es la parte de pregunta. Si ustedes me ayudan con esa parte, me ayudan mucho a hacerlo más ágil. Y si todavía la respuesta la ponen en otro color, gracias, porque más rápido detecto cuáles son las preguntas. La verdad es que tengo la costumbre de hacer comentarios en todas las tareas que me entregan y créanme que en 350 trabajos es muy desgastante poder estar poniéndole, tienes mala 4, la respuesta correcta es tal, tienes mala 18, la respuesta correcta es tal. Y luego aparte, yo les comenté en la primera clase que yo no tengo problema en recibir tareas posteriores cuando tengan algún problema en hacer su tarea, pero tampoco se pasen, porque he recibido más de 60 solicitudes entre ayer y hoy pidiendo que se les olvidó entregarla, que pensaron que era otro día. No es así, muchachos. Se trata que si damos oportunidad de entregar la tarea posterior es porque tuviste trabajo extra ese día, porque no tuviste internet, porque te enfermaste, por, ¿saben? Causas de fuerza mayor, no porque se les olvidó o porque cosas así, porque esto retrasa mucho el proceso de revisión. Les repito, no es su problema, ese es mi problema, no es de ustedes. Pero para tener una mejor calidad, como tú sugieres, Francisco, para poder ampliar temas, pues si me ayudan con eso, vamos a agilizar mucho los tiempos y entonces ya podremos con mucho gusto ver otras cosas, pero no dudes de que lo hacemos, vemos laboratorios o incluso si quieren empezamos a poner clases extras que no sean oficialmente el tema de la materia. Porque está muy interesante su materia y lo que nos está dando de cátedra, entonces sería muy factible, no sé los demás compañeros qué opinen, pero a mi punto de vista... Profesor, yo creo que debemos continuar con la clase por el tiempo. Les doy una clase donde veamos puras dudas o temas que ustedes en ese momento me sugieran y con mucho gusto lo vemos, no tengo ningún problema. Gracias. Interrumpí a alguien, perdón. Sí, o sea, le decía que si podemos continuar con la clase por el tiempo y ese tipo de
de temas, yo creo que entran en el foro, se pueden discutir o se pueden cambiar, podemos cambiar opiniones, ¿verdad? No es necesario un laboratorio. Bueno, es lo que creo. Muy bien, tienes razón, también es una buena opción. Si quieres, Francisco, pon tu duda o tu sugerencia en el foro y de ahí nos arrancamos, si les parece a todos. Profe, como última duda, antes de continuar, por favor. ¿Quién es? Amiel Montoya, no sé cómo aparezco aquí. Muy bien. Yo desde el viernes creo que le había mandado un mensaje que yo no iba a poder entregar la tarea del domingo. Ok. Y usted me dijo, sí, sin problema, no pasa nada si te la pongo hasta el lunes. Lo que pasa es que no me aparecía el lunes para poder entregarla y le mandé mensaje y no sé si lo vio. Me hace que no te la he habilitado, Amiel, sí me acuerdo de ti, pero es que te digo, mira, la verdad es que hazte de cuenta, tengo 7 grupos, ¿ok? Y entonces empiezo a revisar el grupo 1 y para cuando voy terminando ya me llegaron nuevas tareas y luego las vuelvo a revisar y entonces nunca llego a, por decirte, al grupo 8. Entonces lo que empecé a hacer es que empiezo a revisar y no vuelvo a revisar las de arriba hasta que termine todos los grupos. Y entonces no he habilitado, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 solicitudes de ampliar tiempos que con mucho gusto voy a hacer, pero que todavía no habilito. Igual y entre hoy en la noche y mañana en la mañana les habilito los tiempos. No te preocupes, con mucho gusto lo hacemos, pero les digo, voy a tener que unificar criterios porque si no, no vamos a terminar nunca si se entregan tareas desfasadas por un lado. Y por otro lado, me parece injusto que haya alumnos que entreguen su tarea en fecha, que se esforzaron, dejaron de hacer cosas, y luego haya otros que lo hagan después de tiempo. Entonces, vamos a aplicar el criterio que las personas, no esta vez, Amiel, no esta vez, pero las personas que entreguen fuera de tiempo, que sí se va a permitir, vaya calificada sobre 8, y por respeto a todos los que se esforzaron y lo hicieron en tiempo y forma, si están ustedes de acuerdo. Yo estoy procurando y procuraré que todas las tareas estén listas para el lunes, todos los lunes, para entregarse los domingos a más tardar, y que las clases síncronas, de acuerdo a los que me escribieron, gracias Araceli, de acuerdo a los que me escribieron, igual, Ani, gracias. Angie, gracias. La clase va a quedar los martes de 7 a 8 para que ya lo tengan programado. Así es que, por favor, en sus agendas ténganlo listo. Me da mucho gusto porque somos 43 y la clase, como quiera, bueno, está grabada, ¿verdad? Gracias, Carmen. Le agradezco su opinión. Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir, por favor, con la clase, porque si no, aquí nos amanece, que a mí la verdad ya se dieron cuenta que me gusta mucho, ¿verdad? Entonces no batallo, pero sé que ustedes tienen sus tiempos y hay que respetarlos. Así es que estábamos en los cambios a la Constitución del artículo 103 y 107, y entonces quedamos con que a partir de esa modificación ya quedó como ley de amparo y se llama Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y así se llama todavía hasta nuestros días, para que conozcan también qué significa ley de amparo. Se busca el amparo de la justicia y es de acuerdo a lo que dice el artículo 103 y 107 de la Constitución. Hay una reforma que modifica el sistema de competencias de los juzgados que se dio en 1987. Esto ya es más reciente. El 10 de agosto del 87 entra en vigor este decreto, por el cual los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda reformada. Esto provoca también que se hagan reformas en la ley de amparo de la ley orgánica del Poder Judicial Federal y de la ley de amparo, perdónenme, y de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El artículo 192 de la Ley de Amparo se adicionó un tercer párrafo que dice: también constituye jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de las tesis de sala y de los tribunales colegiados, ¿ok? Entonces, fíjense, también cuando hay varias veces la contradicción y la sala resuelve 5 veces, hace 5 pronunciamientos en el mismo sentido sin que haya un contrario, se hace jurisprudencia también, ¿ok? Son cositas que son muy finas, entonces tienen ustedes que ir entendiendo estas pequeñas sutilezas y finezas de las leyes para que sean mejores profesionales. A partir de 1987, con estas reformas, los tribunales colegiados de circuito pudieron conocer también los amparos directos promovidos contra resoluciones de tribunales ordinarios. Ya se puede interpretar entonces en sentido de una sentencia de un tribunal, de un juez local, de un juez estatal, de un juez ordinario. Ya se puede, un juez de distrito ya puede opinar sobre la constitucionalidad, la legalidad o no de una sentencia de una autoridad local, de un juez ordinario, de un tribunal ordinario, ¿ok? Respecto, obviamente, del fondo, lo principal del asunto, ¿ok? Y esta es pregunta del cuestionario. Se llama, ¿qué es lo que se llama amparo de casación? Esa es la pregunta y la respuesta es: los amparos, esta interpretación que ya pueden dar los tribunales colegiados de circuito contra resoluciones de tribunales ordinarios, resuelto el juicio en lo principal por problemas de interpretación de leyes. ¿Ok? Ahí en estos juicios lo principal que se alega es la legalidad de la resolución que dicta el juez. Asimismo, al otorgarse a los tribunales colegiados del circuito el control de la constitucionalidad de los reglamentos autónomos y municipales y de los actos concretos de autoridad y el control de la legalidad, se buscó eliminar el problema de rezago que veníamos viendo ya en los tribunales colegiados, que ya se empiezan los tribunales colegiados a encargar de estos asuntos, porque los rezagos eran muchísimos, las inconformidades que se presentaban eran muchísimas, y el tribunal superior no tenía ni la capacidad ni la gente para desahogar todo lo conducente. Y entonces, esto también, la idea, siempre ha sido la idea hacer más pronta y expedita la impartición de la justicia, pero bueno, ya vemos hasta nuestros días que hay juicios que duran años. La gente puede estar en el penal años antes de que se resuelva su sentencia. Bueno, el 15 de enero de 1988 hay una reforma importante a la Ley de Amparo. Estos fueron aprobados y para reformas a la Ley de Amparo con la finalidad de lograr una congruencia entre las modificaciones que tiene la Constitución con la Ley de Amparo. La Ley de Amparo se había quedado rezagada y entonces se tienen que hacer estas modificaciones. Los principales, en el artículo 193, regula hasta hoy la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito y precisa que cada uno de ellos puede establecer su propia jurisprudencia. El 94 bis y el 95 bis desaparecieron porque ya dejaron de ser congruentes con los cambios, las reformas que se le hicieron a la Constitución. El 195 estableció las reglas para dar claridad y precisión a la jurisprudencia, asegurar su conocimiento y su difusión, lo que decíamos,
cómo se deben de poner de publicar en el semanario. Acuérdense que esta es la parte donde se deben de difundir. Y el 195 de la Ley de Amparo reformado pone estas reglas de cómo se debe de hacer. El artículo 196, en él se instituyó el sistema vigente en la actualidad para eliminar inmediatamente la posible contradicción entre las tesis jurisprudenciales de los tribunales colegiados. Con este sistema que les decía que pueden... Muchas gracias. Con este sistema que les decía que pueden el Procurador General de la Justicia, los propios tribunales o las partes que están involucradas en un juicio, presentar la denuncia o presentar la queja ante el Tribunal Superior de Justicia para que pueda eliminar esta posible contradicción que se puede dar entre las tesis jurisprudenciales. En las reformas de 1994, el 31 de diciembre de ese año, del 94, hay nuevas reformas a la Constitución que buscan consolidar el carácter del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Esta es pregunta del cuestionario. Creo que es la pregunta... Número 8, Lick. Gracias, efectivamente es la 8, gracias. Reformas que produjeron 3 consecuencias fundamentales: la creación del Consejo de la Judicatura Federal, la redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales que tiene la Suprema Corte de Justicia u otros órganos del Poder Judicial de la Federación, y la competencia en exclusiva del máximo tribunal para conocer de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. ¿Ok? La integración del Pleno también sufre un importante cambio, pues los ministros de 26 que venían siendo quedan en 11. Las salas eran 4, van a quedar en 2, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, me interesa que sepan cuáles son cuáles son las 3 consecuencias fundamentales de las reformas constitucionales de 1994. Son la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que es importantísimo este consejo. Ahorita vamos a ver de qué trata y para qué sirve. Y la de redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la Corte. Esa es la respuesta. Y tenemos también que los ministros en estas reformas ya se les da que van a durar en sus cargos 15 años y que no pueden salir 2 o 3 al mismo tiempo. Tienen que ir escalonadamente dejando sus puestos. Para que los vayan sustituyendo, no pueden ser de golpe todos, ¿ok? Y la reducción en el número de integrantes también implica que se reducen las salas, les decía. Antes eran 4 salas. La primera sala veía la materia penal, la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia veía la materia civil, la tercera sala veía la materia administrativa y la cuarta sala veía lo laboral. Actualmente se convierten en 2 salas, cada sala con 5 ministros y hay un presidente, por eso son 11 ministros. 5 en cada sala y 1 presidente de la Suprema Corte. ¿Ok? Este presidente de la Suprema Corte de Justicia es como el presidente del tribunal, de la Cámara de Diputados, y es como el presidente de la República. Acuérdense, hay 3 poderes en la República Mexicana: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, el judicial lo representa el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Ese es hagan de cuenta, el mero bueno. Y hay otros 10 ministros, 5 en cada sala. Y entonces ahora queda que la primera sala, y esto es pregunta también de examen, de cuestionario, entonces debe de ser la 9, ¿verdad? Sí. Sí, Perfecto. Entonces la respuesta 9 es que actualmente hay 2 salas.
La primera sala va a conocer de lo penal y lo civil, y la segunda sala se va a encargar de lo administrativo y lo laboral. Y en cada sala quedan 5 ministros que la integran. Ya vamos a terminar, Carmen. No te me duermas, por favor. Ya te veo medio desesperada. No te me duermas. Ya vamos a terminar. Ya nos faltan 3 láminas nada más. Es importante esto. El Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura Federal? Es un órgano que va a vigilar al Poder Judicial. Muchachos, esto es bien importante que ustedes lo conozcan, porque cuando ven a un juez corrupto, cuando ven a un juez que les pida lana, cuando haya un juez que está recibiendo lana de la contraparte, ahí es donde se presenta la queja, ahí es donde se presentan las pruebas, en la judicatura. La judicatura se crea para ver el funcionamiento legal de los jueces, de los miembros del Poder Judicial, ¿ok? Además lleva la administración del poder. Pero lo que importa es para ustedes, que me parece muy importante, como cultura obviamente todo que lleva la parte administrativa, la vigilancia y cómo se nombra un nuevo juez, cómo sube de puesto un secretario o un juez, que todo sea legal, ¿verdad? Pero bien importante como abogados para nosotros, cuando vemos que hay un secretario corrupto en un juzgado, cuando vemos que hay un juez corrupto y tenemos la prueba, ahí se presenta la queja y la denuncia, se presenta ante el Consejo de la Judicatura. Y espero que esto les sirva para que sepan que sí existe una autoridad que los regula, los vigila y hace que se cumplan sus funciones. La reforma del artículo 105 de la Constitución Federal amplía las facultades de la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias constitucionales y abre la posibilidad de que un porcentaje de las cámaras legislativas planteen ante la Corte la inconstitucionalidad de las leyes mediante una acción que se llama abstracta. Esto se llama abstracto, muchachos, porque no va contra un procedimiento, sino va contra una interpretación de ley y la hace representantes de la Cámara de Diputados, ¿ok? Pero es por eso que tiene este nombre, porque busca garantizar la aplicación de la Constitución y la certeza del orden público. De ahí que sea necesario que no es necesario, que haya un agravio o un interés jurídico específico para que se pueda ver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Recuerden que generalmente esto es invocado por un agraviado, ¿verdad? Yo les puedo decir, por ejemplo, un tema muy común es que te detiene la antialcohólica engarzazada. Es inconstitucional. No hay una orden para que te detengan. Y se viola la libertad de libre tránsito que tienes. O ahorita, no es que yo no esté de acuerdo con los procesos que se están haciendo para lo de la pandemia, pero es inconstitucional que no te permitan trabajar. Se viola un principio constitucional, el derecho al trabajo. Ojo. Entonces, la parte agraviada va y presenta ante la Corte, ante el Tribunal de Circuito, pide un amparo porque se le está violando su derecho al trabajo o su derecho al libre tránsito. Cuando te detienen sin una orden, sin los requisitos que la ley marca, ¿ok? Entonces, en este caso, es una acción abstracta porque no hay un quejoso, no hay una parte actora que esté pidiendo, se me viola tal, no tiene que haber un agravio para que los diputados soliciten a la Suprema Corte que dictamine si es legal, la legalidad o ilegalidad de una ley. Y ojo, porque en los próximos días van a ver este caso. El día de hoy o de ayer, el presidente López Obrador
mandó una iniciativa de ley ante la Cámara, una iniciativa de ley para regular cosas de la Comisión Federal de Electricidad. Esta ley es inconstitucional. La van a aprobar porque todos los diputados son de Morena y son del mismo partido del presidente. Entonces, de hecho, van a aprobar la ley. Lo van a ver ustedes en los próximos días. Pero también van a ver cómo inmediatamente, a la media hora o a la hora, porque ya están preparándose los amparos ahorita, los empresarios se van a amparar porque esta ley viola la Constitución al privar a los mexicanos de un aire limpio, de la producción de energía limpia. No fomenta la no competencia. Está acogiendo y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad contra la competencia que el Tratado de Libre Comercio otorga para que vengan empresas a hacer energía con el aire, energía solar, en fin, energías limpias e incluso energías no limpias, pero hay una libre competencia. Y entonces, como esta ley le está dando preferencia de precio, de costos, de hecho no se asusten si ven que hay un aumento en sus recibos de luz, porque también esta ley autoriza a la comisión a poner los precios que desee, no los que marca la competencia. En fin, viola muchas cosas de la Constitución y van a ver ustedes los amparos inmediatamente. Y estos amparos sí están promovidos por quejosos, porque lo van a promover las empresas extranjeras y lo van a promover empresas de aquí o inclusive a lo mejor hasta gobiernos, perdón, porque viola los derechos de muchas personas. Pero también los mismos diputados podrían promover la inconstitucionalidad de esta ley. Diputados que van a ser de otros partidos, por supuesto, no de Morena, ¿verdad? Muchachos, no estoy viendo lo que dice el chat, pero al ratito, antes de que termine la clase, los veo y con mucho gusto, antes de que nos vayamos, si hay dudas, lo vemos. Pero bueno, espero que haya quedado entendido el concepto de esta acción abstracta para ver la legalidad de una ley. Otra pregunta que tenemos está en el 22 de agosto de 1996, se introdujeron nuevas reformas al texto constitucional con el fin de lograr un sistema íntegro de justicia en materia electoral. Aquí está la respuesta, ¿verdad? ¿Qué se pretende lograr con las reformas constitucionales de 1996? Un sistema íntegro de justicia en materia electoral. Básicamente, las reformas dan pie al entonces Tribunal Federal Electoral para que se incorpore al Poder Judicial de la Federación con el nombre, actualmente lo tiene, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Este tribunal lo que hace es ver que no se violen los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Ok? Y este tribunal también puede hacer jurisprudencia, que es lo que aquí nos importa finalmente. Entonces ya tenemos un tribunal más que puede hacer jurisprudencia de acuerdo al artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial para hacer jurisprudencia. Otra pregunta, otra respuesta, aquí la tenemos, que es referente a las reformas constitucionales del 99, de 1999, ¿ok? Se reformó en 1999 la conversión de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. ¿Qué artículo hace esto? El artículo 94, en el párrafo sexto, fue modificado para permitir que el más alto
Tribunal de la Nación, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales decidiera de qué asuntos podría conocer y cuáles remitiría a los tribunales colegiados de circuito. ¿Ok? También se reformó la fracción novena del artículo 107 para que la Suprema Corte de Justicia en pleno pudiera conocer de la revisión de amparos directos cuando las resoluciones pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito decidieran sobre inconstitucionalidad de una ley, ¿ok? O establecieran la interpretación directa de un precepto constitucional. En ese caso, también la Suprema Corte es un tribunal constitucional para dirimir si tiene razón o no el tribunal colegiado. Hay otras reformas de la ley de amparo del 2000, estas nos interesan mucho porque son las que están vigentes en la actualidad, ¿ok? Se hizo el 9 de junio del 2000, se reformó la ley de amparo en el artículo 192 y 194, y son bien importantes, ahorita los vamos a ver ya, es lo último que vamos a ver de este tema, y estos artículos ven los requisitos necesarios tanto para establecer jurisprudencia, que es lo que dice el 192, como para determinar la interrupción y dejar que deje de tener carácter obligatorio una jurisprudencia en el caso del artículo 194, ¿ok? Ambos artículos, la modificación opera solo cuando se trata de jurisprudencia establecida por el mismo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se cambia la votación, porque pues ya no hay 14 ministros, ¿se acuerdan que cambió de 26 a 11? Entonces ya no se necesitan 14 votos, solo se necesitan 8 votos de los 10 ministros, bueno, de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. Y las preguntas son justamente qué dicen el artículo 192 y qué dice el artículo 194 de la ley de amparo, ¿ok? Entonces, el artículo 192 dice que las resoluciones constituirán jurisprudencia, eso ya no lo sabemos, pero ya se vuelve a poner y es lo que está vigente ahorita. Las resoluciones constitucionales, las constituciones causarán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que haya sido aprobada por lo menos por 8 ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de la jurisprudencia de las salas, ¿ok? Acuérdense, el Pleno son las 2 salas del Tribunal Superior de Justicia. Está todos opinando. Y si nada más es una sala, si es una jurisprudencia que una sala emite, una de las 2 salas, acuérdense, cada sala tiene 5 ministros, entonces con que 4 de ellos voten, si la jurisprudencia que se está tratando es de sala, se necesitan 4. Si es del Pleno, se necesita 8 de los 11, ¿ok? Y el artículo 194, en su primer párrafo dice, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por 8 ministros si se trata de una sustentada por el Pleno y por 4 si se trata de una sala y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito. Entonces, aquí tenemos el fundamento de por qué es obligatoria una jurisprudencia, cómo se hace una jurisprudencia y cómo deja de ser obligatoria cuando ya tenemos una pronunciación de una ejecutoria en contraria y que si es volvemos a la misma, si es del Pleno, necesitamos 8 votos. Si es de una sola sala, de las 2 salas que existen,
se necesitan 4 votos. Pero también, si es de una jurisprudencia del tribunal colegiado de circuito, entonces se necesita el pleno, los 10 ministros más el presidente, para que esto pueda ser. Ahora sí, con esto terminamos lo que viene en el texto con este respecto a este tema. ¿Hay alguna pregunta que quieran que de una vez veamos? Sí, miren, la pregunta número 2 decía que había que hacer una corrección en uno de los artículos. Era en el en el 787 o en el 786. Déjame te digo por qué. Bueno, es que en la diapositiva comentó usted. Sí, es una corrección, pero la tengo que hacer yo en mi presentación. Ok. La ponemos nosotros tal como está ahí. Tal como está ahí. Yo fui el que me equivoqué cuando la transcribí. Ok, Maestro, una pregunta. ¿La respuesta va a ser como interpretemos nosotros los artículos o los vamos a transcribir tal y cual así como lo está marcando usted con rojo? Esa es mi duda. Lo vas a transcribir tal cual viene en el texto. Ok. Gracias. Profe, la respuesta de la número 10 es ¿por cuántos ministros integra cada sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación actualmente? ¿Es 10 ministros y el presidente del tribunal? Ojo, fíjate la pregunta. ¿Por cuántos ministros se integra cada sala? ¿Por cuántos? Por 5. 5 en cada sala. Ok, es por sí. La respuesta es por sí. Gracias. ¿Qué más? Bueno, voy a dejar de grabar, pero aquí continúo para que hagamos las preguntas que quieran hacerme. Yo